¿Soy la mala por seguir mis creencias, perder a mi hijo y alejar a mi esposo para siempre? Permití que mi hijo partiera de este mundo por una cuestión de fe, y no lo digo como una metáfora. No es un juego de palabras. Lo vi con mis propios ojos. Lo escuché suplicarme en silencio con la mirada y, aún así, no hice nada. Porque así me enseñaron a no actuar. Crecí en una familia donde todo lo que no venía de la Biblia era considerado peligroso. Lo moderno era visto como algo maligno. Las decisiones médicas, las amistades, incluso la ropa, todo debía pasar por el filtro de lo que mis padres consideraban correcto ante los ojos de Dios. Nunca se hablaba de transfusiones de sangre, porque eso era impensable, un pecado impuro. En mi casa, ese procedimiento era visto como una violación al cuerpo que Dios nos dio. Mejor partir limpio que vivir corrompido, decía mi padre. Y todos asentíamos. Yo tenía apenas 14 años cuando lo entendí por primera vez. El hermano de mi padre, mi tío Samuel, tuvo un accidente automovilístico. Chocó de noche regresando del trabajo. Tenía solo 27 años. Era soltero y estaba lleno de vida. Los servicios de emergencia lo asistieron apenas consciente y con heridas graves, llevándolo de urgencia al hospital. Recuerdo perfectamente el olor a desinfectante, el frío del pasillo y el pitido constante de las máquinas. Necesita una transfusión, dijeron los doctores. Ha perdido demasiada sangre. Mis padres se miraron. Mi madre fue la primera en hablar. Eso no es una opción. Lo siento. El doctor frunció el ceño. Hay tratamientos alternativos, pero son menos eficaces. En su condición puede que no resista. Dios decidirá, murmuró mi padre. Y eso fue todo. Durante una semana los médicos insistieron. Dijeron que tenían donantes, que era cuestión de firmar un papel, pero mi familia se negó una y otra vez. Yo estaba ahí, en silencio, escuchando y viendo cómo se desmoronaba la vida de alguien que conocía desde que era niña. El último día, mi tío apenas podía hablar. Me apretó la mano. Estaba tan pálido que casi parecía transparente. Me miró y dijo con una voz rota, «Quiero vivir». Y luego simplemente se fue. Partió esa misma noche. Mis padres, al salir del hospital, dijeron con total tranquilidad, era su momento. Dios así lo quiso. Yo no lloré, no podía. Algo dentro de mí se cerró para siempre, pero no lo cuestioné. No me atreví, porque en el fondo yo también lo creía. O al menos, quería creer que tenía sentido. Porque si eso no tenía sentido, ¿entonces en qué había crecido? Juré que, cuando me tocara decidir algo así, tendría la fe suficiente para hacer lo correcto, para no titubear, para seguir el ejemplo de mis padres. No sabía que esa promesa me iba a destruir. Cuando conocí a Julián, todo lo que me habían enseñado empezó a tambalearse. Él no era como los hombres que mis padres aprobaban. No iba a la iglesia. No creía en la pureza de la sangre ni en cadenas de reglas, pero tenía algo que jamás había sentido en mi casa. Una calidez genuina. No esa que se finge con oraciones recitadas, sino una bondad real. Mientras mi familia vivía señalando los errores de los demás y juzgando cada detalle, Julián era libre, alegre y compasivo. Tenía una paciencia infinita y una sonrisa que parecía curar cualquier tensión. Cuando me hablaba, realmente me escuchaba, sin juzgarme, sin intentar corregirme con un versículo. Por primera vez en mi vida, me sentí amada por lo que era, y no por las reglas que cumplía. Me miraba como si tuviera valor más allá de ser una hija obediente. Nos conocimos en la universidad. Él estudiaba ingeniería y yo una carrera que lamentablemente no pude terminar. Nos cruzábamos en la biblioteca y en la cafetería, hasta que un día me ofreció su chaqueta porque estaba lloviendo. Así empezó todo, con algo simple, algo puramente humano. Cuando le conté a mi madre sobre él, lloró amargamente como si le hubiera confesado un crimen. Mi padre se limitó a citarme versículos. Me dijeron que, si seguía con él, perdería la bendición de Dios, que mi futuro sería una ruina y que si algún día tenía hijos con ese hombre, nacerían manchados de mundanalidad. Pero no lo dejé. Y ese fue el primer gran pecado que marqué en mi historia. Pasaron meses llenos de discusiones, gritos, amenazas y advertencias de desheredarme, hasta que eventualmente mis padres cedieron. Dijeron que, si no podían cambiarme, al menos me mantendrían cerca para vigilarme.
La condición fue sumamente clara. Debía seguir sus enseñanzas, incluso estando casada. Me aferré a esa promesa con una dolorosa mezcla de esperanza y culpa. Me casé con Julián sin una ceremonia religiosa, algo que aún hoy le duele a mi madre más que cualquier otra cosa, y que, cuando puede, me lo sigue reclamando. Me mudé con él. Dejé la universidad y me convertí en ama de casa. No por obligación, sino porque él ganaba lo suficiente y yo quería formar un hogar. Uno tranquilo, uno completamente distinto al mío. Con el tiempo tuvimos 2 hijos, Leo y Samuel. Sí, le puse el nombre de mi tío al segundo. Fue mi pequeño acto de redención, o tal vez una forma de no olvidarlo. Julián era un padre maravilloso. Jugaba con ellos, cocinaba los domingos, los llevaba al parque y me ayudaba en casa para dejarme descansar. A veces discutíamos por mis creencias. Él no entendía por qué yo no quería que celebráramos los cumpleaños, por qué me negaba a ciertas vacunas o por qué hablaba con tanto miedo de los hospitales. Confío en ti, me decía siempre. Solo prométeme que si alguna vez se enferman, harás lo que sea necesario para salvarlos. Y yo se lo prometí. Lo prometí de verdad. Pero hay promesas que simplemente no puedes cumplir. Cuando tu alma está atrapada entre el miedo y la fe, todo cambió el día en que le ofrecieron ese viaje de trabajo. 2 semanas en el extranjero, una nueva sucursal, oportunidad de ascenso, mejor salario y más estabilidad para todos. Lo animé a ir. Los niños estaban bien. Todo estaba bajo control. La noche antes de su vuelo, se acostó conmigo y me abrazó. «Te amo», me dijo. «No dejes que nada los lastime». Y le prometí que no lo haría. Ni siquiera imaginaba que, pocos días después, estaría viendo a uno de nuestros hijos partir por algo que, según mis creencias, era un pecado. Pero según mi corazón, era lo único que podía salvarlo, pero no lo hice. No lo salvé. Todo ocurrió apenas 4 días después de que Julián se fue. Una tarde cualquiera, yo llevaba a los niños al dentista. Ellos reían en el asiento trasero, peleaban por la ventana, y yo les pedía que se calmaran mientras giraba el volante. Y entonces, todo se convirtió en ruido. Un auto se cruzó sin frenar. Un fuerte impacto de metal, cristales rompiéndose y el grito de Leo. Luego, nada. Oscuridad total. Cuando abrí los ojos, estaba en una cama blanca, con tubos en el brazo y la cabeza vendada. Sentía dolor en lugares que ni sabía que existían. Lo primero que pregunté fue, ¿dónde están mis hijos? El enfermero dudó. Bajó la mirada. Me dijo que también estaban en el hospital, que habían sido atendidos de emergencia y que habían sobrevivido, pero que uno de ellos se encontraba en estado crítico. Intenté incorporarme, pero me faltaban las fuerzas. Me inyectaron algo. Mi madre entró a la habitación. Tenía el rostro serio, pero no lloraba. «Están bien, hija. Dios nos protegió», me dijo. «¿Qué pasó? ¿Qué tienen?», pregunté. «El pequeño está delicado y el mayor también, pero están vivos». No me dijo más. Solo me pidió que descansara, pero un médico llegó poco después. Era joven, con la bata arrugada y ojeras marcadas. Parecía agotado. «Señora», dijo sin rodeos, «ambos niños se encuentran graves y requieren atención urgente. Necesitan transfusiones de inmediato. El mayor está en condición crítica. Necesitamos su autorización ahora mismo». Sentí un golpe en el pecho. Aquellas palabras no eran nuevas para mí. Me las habían enseñado como un pecado desde niña. Pero ahora ya no eran una lección. Eran una sentencia. Mi madre se adelantó antes de que yo pudiera decir algo. «No lo permitiremos. Es contra nuestra fe». El médico frunció el ceño. «Usted no es la tutora legal». «Ella lo es», dijo señalándome. «Y tiene que decidir ahora». Mi madre se giró hacia mí con una mirada que conocía demasiado bien. Firme, implacable, indiscutible. «¿Sabes lo que debes hacer, hija? Dios nos pone a prueba. Él no comete errores», decía mi madre. En ese preciso momento sonó mi celular. Era Julián. Respondí temblando. Me preguntó cómo estábamos. Me dijo que mi madre le había asegurado que era solo un golpe leve, que no me preocupara y que todo estaba bajo control. Yo respondía con monosílabos, incapaz de decirle la verdad. «¿Andan por ahí los niños?», insistió. «Están bien», mentí. No podía hablar.
Me ahogaba con mis propias dudas, con mis promesas rotas. El médico me interrumpió. Se acercó y esta vez habló con la firmeza de alguien al borde del colapso. Señora, su hijo mayor está entrando en una fase crítica. Si no autoriza el procedimiento de inmediato, no sobrevivirá. Del otro lado del teléfono, escuché a Julián empezar a alterarse. ¿Qué están diciendo? ¿Qué le pasa a mi hijo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nadie me dice la verdad? Yo solo balbuceé su nombre, pero no logré explicar nada. Mi madre me arrancó el teléfono de las manos. Todo está bien, le dijo con una frialdad espeluznante. Ya te lo explicamos. No te preocupes. Y colgó. Apagó el teléfono frente a mí, como si eso fuera suficiente para apagar la urgencia, como si callar a mi esposo fuera más importante que escuchar a los médicos. Yo me quedé en la cama, paralizada, luchando contra el dolor, el miedo y la culpa. Intenté levantarme y pedí ver a mis hijos. Cuando finalmente me llevaron, vi a Leo, mi hijo mayor, cubierto de tubos. Tenía la piel gris y los labios partidos. El monitor a su lado sonaba lento, muy lento. Me acerqué a su cama y le tomé la mano. Estaba helada. Lo escuché suplicarme en silencio con la mirada. ¿Si doy el permiso? Pregunté casi en un susurro. ¿Podría vivir? Mi madre se giró hacia mí con una furia que jamás le había visto. No digas estupideces. Sabes lo que está bien y sabes lo que creemos. Pero si parte... ¿Cómo le explico esto a Julián? Insistí. Ella no respondió. Solo me fulminó con la mirada. El médico gritó desde la puerta. Si no hacemos el procedimiento ahora, no va a resistir. Y en ese instante, entre los gritos, el dolor, las amenazas y los recuerdos, me desmayé. Cuando volví a abrir los ojos, ya era demasiado tarde. Desperté en otra habitación, con una enfermera a mi lado. Me sentía aturdida, como si flotara fuera de mi propio cuerpo. No recordaba haberme desmayado, pero sabía, en el fondo de mi alma, que algo irreversible había sucedido. Mi hijo. Y pregunté apenas en un susurro. ¿Dónde está mi hijo? La enfermera me miró con una dolorosa mezcla de lástima y cansancio. No respondió. Salió en silencio y regresó con el médico. Era el mismo joven que me había suplicado antes, pero ya no hablaba con urgencia. Ahora, hablaba con una profunda resignación. Señora. Su hijo mayor no logró resistir. Lo perdimos. Aquellas palabras cayeron sobre mí como pesadas piedras. Mi garganta se cerró por completo. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Solo lágrimas calientes e incontrolables resbalaban por mis mejillas mientras mi mente se quebraba en 1000 pedazos. ¿Cómo? Susurré. ¿Cómo pasó? ¿No recibió el procedimiento? Intentamos todo lo posible. Lo siento, respondió el doctor. No escuché el resto. Mis oídos zumbaban y mi cuerpo entero temblaba. En ese momento sentí que una parte de mi propia alma se iba con él. Cuando entré a la habitación donde lo tenían, supe que jamás olvidaría esa imagen. Leo estaba recostado, envuelto en una sábana blanca hasta el pecho. Su rostro lucía tranquilo, pero completamente ausente. Tenía solo 7 años. Aún decía palabras mal pronunciadas. Aún se subía a mis piernas para ver películas, y aún dormía abrazando sus peluches. Y ahora estaba ahí, en un silencio helado e inmóvil. Me acerqué, le acaricié el cabello y le susurré una infinidad de perdones que ya no servían de nada. Le pedí que me hablara, que me dijera algo, pero el único sonido que llenaba la habitación era el de mi propio llanto. Mi padre entró sin tocar. Puso una mano en mi hombro como si de verdad quisiera consolarme y murmuró: «Está con Dios. Era su momento». Me giré lentamente. No podía creerlo. Era la misma frase. La misma que dijeron cuando partió mi tío. La misma que usaban para todo lo que no querían enfrentar. ¿Eso te parece una respuesta? Escupí llena de rabia. Mi hijo ya no está. Mi madre también entró y se mantuvo firme. Dios no se equivoca, hija. Esto fue una prueba. Y la superaste. ¿Superé qué? Grité con las pocas fuerzas que me quedaban. Ella negó con la cabeza, manteniendo esa calma tan perturbadora. No fuiste tú. Fue el destino. Hiciste lo correcto. Fuiste fiel. Salí corriendo de la habitación. No sabía a dónde ir.
No quería estar con ellos y sentía que el mundo entero se me venía encima. Caminé sin rumbo hasta la capilla del hospital y me senté en el banco más alejado. Intenté rezar no por fe, sino por pura costumbre. Pero las palabras ya no salían igual. Se sentían vacías, mecánicas, como si le pertenecieran a alguien más. Entonces, una enfermera entró apresurada a buscarme. Señora, su hijo menor también está empeorando. Está mostrando signos de una complicación interna muy grave. Por favor, venga con nosotros. Corrí, esta vez sin pensar. Al llegar a la unidad pediátrica, vi a Samuel, mi pequeño, apenas consciente. Su rostro redondo, tan parecido al de Leo, estaba marcado por el impacto del accidente. Tenía una sonda en la nariz y los labios resecos. Me buscaba desesperadamente con la mirada. «Mamá», susurró con dificultad. «¿Dónde está Leo?» No supe qué decirle. Me arrodillé junto a él y lo abracé con un cuidado infinito, temblando por el miedo a lastimarlo. Le prometí que todo estaría bien, aunque en el fondo sabía que mis promesas ya no valían nada. En ese momento el médico volvió a entrar. Esta vez no gritaba, pero su voz temblaba por completo. «Señora, su hijo menor también necesita el procedimiento. Ya no nos queda otra alternativa», me dijo el doctor. Mi padre intervino de inmediato desde la puerta. «No lo permitiremos». Ya se los dijimos. El médico lo ignoró y se giró hacia mí. «Míreme, ¿esta vez usted tiene que hablar? Él tampoco va a lograr resistir si no actuamos ya. Usted es la madre, usted decide». Me quedé completamente en blanco. Quería gritar que sí, que lo salvaran, pero mi mente se llenó de voces. Las de mis padres, las de la congregación, las de toda una vida repitiéndome que aceptar eso era un pecado imperdonable. Entonces, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Era Julián. Llegaba despeinado, con la camisa arrugada y los ojos llenos de una profunda desesperación. Venía directo del aeropuerto. «¿Qué está pasando?», exigió saber. «¿Dónde están mis hijos?». El médico no perdió tiempo. Su hijo mayor no logró resistir, y el menor tampoco lo hará si no autorizan el tratamiento de inmediato. Pero su esposa se niega a afirmar. Julián palideció por completo. Se quedó inmóvil y luego se giró hacia mí. «¿Qué? ¿Leo ya no está?». Su voz se quebró por completo. «¿Y tú? ¿Tú lo permitiste?». Intenté hablar, pero fue inútil. Mi padre quiso intervenir en ese momento para hablar de fe y de la voluntad de Dios. Julián arremetió contra él con un golpe directo al rostro. El pasillo se llenó de un caos total. Enfermeros corriendo, gritos, mi madre llorando y el personal pidiendo calma. Entonces Julián se giró y me miró como si no me reconociera. «Tú acabaste con él», dijo con una voz llena de desprecio. «Tú. Y si Samuel no lo logra, también será por tu culpa». De inmediato se giró hacia el médico. «Hagan el procedimiento. Sálvenlo. No me importa lo que piense nadie». Y en ese preciso momento, me rompí por completo. Porque entendí que ya no había forma de arreglar nada, ni con Dios ni conmigo misma. Me quedé paralizada en medio del pasillo, viendo cómo los médicos se llevaban a Samuel deprisa. Julián no volvió a mirarme. No me dijo una sola palabra. Solo se sentó frente a la puerta de la unidad pediátrica, con los codos sobre las rodillas y las manos cubriéndole el rostro. Todo su cuerpo temblaba con fuerza, atrapado entre la rabia, la tristeza y el más absoluto agotamiento. Probablemente de todo al mismo tiempo. Mi padre estaba herido por el impacto del golpe, pero ni siquiera se quejaba. Caminó a mi lado y murmuró: «Ese hombre no te merece, hija». Se dejó dominar por el mundo. Yo no respondí. Ya no tenía más respuestas. Ya no tenía nada. Volví a casa esa misma noche, o mejor dicho, a la casa de mis padres. No tenía el valor de enfrentarme a Julián. No sabía qué decirle. ¿Cómo le explicas a un padre que tu hijo ya no está por el miedo a ir en contra de lo que te enseñaron? Intenté llamarlo más tarde, pero me contestó su madre. Con una voz fría y distante, me dijo que no querían saber nada de mí, que lo mejor que podía hacer era desaparecer, que Samuel ya se encontraba estable, pero que no necesitaba a una madre como yo. Pasaron 2 semanas de absoluto silencio. Mis padres me cuidaban, dándome un consuelo que siempre venía disfrazado de sermones. «Dios te probó, hija, y elegiste correctamente».
No fue tu culpa. Pero sus palabras eran como ceniza. Yo ya no creía en nada. Entonces, llegó la citación judicial. Julián me demandaba por negligencia. Negligencia, una palabra seca, fría y legal, que no alcanzaba a abarcar la devastación de lo que había hecho. O mejor dicho, de lo que dejé de hacer. Me negué a creerlo al principio. Pensé que era una advertencia, una amenaza temporal, pero era completamente real. Él estaba dispuesto a llevarme a los tribunales por lo sucedido con Leo y por haber puesto en riesgo la vida de Samuel. Mi madre se escandalizó. Mi padre aseguró que era una persecución en contra de nuestra fe. Me ayudaron a contratar a un abogado que compartía nuestras creencias. Alguien que argumentaría que yo solo seguí lo que me habían enseñado, que jamás actué con maldad. Pero cuando llegó el día del juicio, vi la sentencia en los ojos de todos. Julián estaba al otro lado de la sala, acompañado por su abogado y su madre. No me dirigió la palabra ni una sola mirada. Samuel no estaba presente. Se había quedado con una niñera. Según me dijeron, el pequeño tenía miedo de mí. ¿Y yo? Tenía el terror absoluto de no volver a verlo jamás. La fiscalía me retrató como una mujer cegada por el dogma. Dijeron que había antepuesto mis creencias a la salud de mis hijos, que ignoré advertencias médicas claras y que cedí ante la presión familiar, aun siendo la única tutora legal presente. Yo intenté defenderme. Argumenté que estaba en un profundo estado de shock, que acababa de salir de un impacto traumático y que no comprendía del todo la situación, que me sentí manipulada por mis padres, acorralada, que había actuado bajo el más puro miedo. Pero nada de eso cambió lo evidente. Me negué a autorizar un tratamiento que habría salvado a mi hijo, y el desenlace fue irreversible. El juicio duró semanas. En cada audiencia, veía a Julián más distante, más irreconocible. Cada vez que se mencionaba a Leo, él bajaba la cabeza, y cada vez que me señalaban como responsable, sentía que el aire se volvía más denso. Cuando se dictó la sentencia, no lloré, ni cuando me quitaron de forma definitiva la custodia de Samuel, ni cuando me notificaron que pasaría 5 años en prisión, ni siquiera cuando el juez dictaminó que mi comportamiento había sido una forma de omisión de gravedad máxima. Lloré después, mucho después, cuando volví a la celda, cuando me quedé completamente sola. Pasé esos 5 años aislada, ignorada por mi exesposo, por mi hijo sobreviviente y por el mundo. Mis padres me escribían cartas hablándome de fe, de resistencia y de perdón. Yo las leía, pero jamás encontré consuelo. ¿Por qué? ¿Cómo se perdona a una madre que eligió las palabras de otros por encima de las súplicas silenciosas de su propio hijo? 5 años, una eternidad envuelta en concreto, horarios y silencios largos. No hay relojes en el encierro. Solo la sombra moviéndose lento por el suelo. 5 años atrapada con mi propia mente. 5 años escuchando en sueños a Leo llamarme desde un hospital al que no regresará jamás. Salí de prisión hace 3 meses. No hubo nadie esperándome afuera. Mis padres me recogieron unos días después, y el primer día ni siquiera supe cómo hablarles. Me llevaron directo a su casa como si nada hubiera pasado. Como si simplemente hubiera regresado de un retiro. El vecindario seguía exactamente igual, pero yo ya era otra persona. Caminar por las mismas calles que antes escuchaban las risas de mis hijos, ahora me hacía sentir como un fantasma. Todo lo que alguna vez fue cálido y familiar, ahora se sentía hostil. Cada casa, cada esquina, cada árbol parecía susurrarme al oído. Fuiste tú no lo salvaste. Intenté buscar a Julián. Lo primero que hice fue escribirle, pero no hubo respuesta. Luego supe, por un antiguo conocido, que se había ido del país con Samuel, que vendió la casa, renunció a su trabajo y desapareció por completo. Me dijeron que incluso cambió sus datos legalmente para que nadie pudiera encontrarlos con facilidad. Lo busqué en redes sociales, contacté a abogados, y nada. Ellos ya no existen para mí. No sé si Samuel me recuerda. Si alguna vez pregunta por mí, si Julián le dijo la verdad, o si inventó una historia más compasiva que lo que realmente pasó. ¿Cómo le explicas a un niño que su madre no pudo proteger a su hermano? ¿Cómo le cuentas que dudó cuando tenía que actuar? ¿Que guardó un silencio absoluto cuando debía gritar? A veces sueño que viene a buscarme, que toca la puerta de esta casa con la voz de un adolescente y me dice, quiero entender por qué. Pero es solo eso. Un sueño, uno de tantos.
Mis padres me repiten que hice lo correcto, que sigo siendo una mujer de fe y que Dios me recompensará por mi firmeza. Pero cada vez que mencionan su nombre, algo dentro de mí se rompe por completo, porque ya no sé si Dios me escucha. Y si lo hace, no estoy segura de que me quiera. Las noches son las peores. Duermo poco y me despierto sobresaltada. A veces creo escuchar a Leo en la habitación contigua. A veces imagino a Samuel llamándome mamá por última vez, justo antes de que se lo lleven lejos. He desarrollado un hábito extraño. Me siento frente al espejo e intento hablarme como si fuera otra persona, como si pudiera perdonarme desde afuera. Pero no funciona. Llevo años repitiéndome que no fue mi culpa, que fue lo que me enseñaron, que mis padres me moldearon así y que nunca tuve las herramientas para resistirme, que me vi atrapada entre dos mundos imposibles. Pero todo eso son solo excusas. Yo era la madre. Yo debía protegerlos. Yo tuve la última palabra y fallé. Lo que más me duele no es haber perdido la custodia, ni haber sido condenada, ni haber perdido a mi esposo. Lo que me desgarra el alma es que mi hijo partió pensando que su madre lo salvaría, que confiaba en mí, que en esos últimos segundos, en medio del dolor y el miedo, creyó que yo lo iba a proteger. Y no lo hice. A veces escribo cartas que nunca envío. Las firmo como mamá, aunque ya no sé si merezco ese título. Las guardo en una caja vieja debajo de la cama. Es mi única forma de seguir hablándole, de pedirle perdón una y otra vez. Hoy vi a un niño en la calle tomando un helado con su padre. Tendría la edad que Leo tendría ahora. Me quedé mirándolo, inmóvil, y por un momento creí que era él. Pero no lo era. Nunca lo será. Este es mi final. Una mujer completamente sola, sostenida apenas por las creencias de otros, con una fe rota, con un alma fracturada y con una historia que nadie quiere escuchar. No sé si soy la mala de esta historia. Solo sé que cuando se trata de la vida de tus hijos, no existen las segundas oportunidades. Y yo lo descubrí de la peor forma posible.